Amén. Les voy entonces a compartir. Bueno, ya están viendo pantalla. Hoy vamos a continuar con lo que ya hemos venido viendo en los días anteriores y vamos a retomar un poco como para poder contextualizar, como para que nosotros no nos perdamos en lo que vamos a ver al final. Entonces, la idea de hoy es hablar un poquito de la verdad. Esto es demasiado grande porque ya me imagino que ustedes se imaginarán quién es la verdad, pero más o menos vamos a tratar de tocar un poquito hoy. Entonces, acordémonos de algo que nosotros vimos en otros sábados y es que empezábamos entendiendo que Amán en el hebreo significaba educar y que tenía una relación también con el creer. Después de entender ese Amán, que es el educar, nosotros veíamos también que había una palabra relacionada que era el omen, que significa educador. Y dentro de ese ser educador, nosotros veíamos que nuestro educador perfecto es Dios. Entonces ya ahí tenemos dos conceptos claros, el creer, el educar desde el Amán y el omen, que es Dios como ese educador perfecto para quienes, pues para nosotros. Ahora, ¿para qué nos educa el Señor? Nos educa para ser fieles, eso también lo vimos, nos educa para ser fieles. ¿Y qué es ser fieles? Es ser obedientes a lo que Él nos enseña, es abrir también nuestros ojos, porque también lo vimos en ese momento en el que, acuérdense de la cita que leíamos del profeta Eliseo, de abrir nuestros ojos y nos saca de las tinieblas del pecado, porque también hablábamos que estamos en oscuridad, pero es la oscuridad del pecado, que lo que hace el Señor es educarnos, enseñarnos para que nuestros ojos sean abiertos y podamos salir también de la oscuridad del pecado. ¿Y esto a qué? Nos educa, nos saca del pecado, nos da luz y nos hace obedientes ¿a qué? A una única verdad. Y ahí es donde estamos centrados hoy. Y la verdad es Él. Nos educa a una única verdad. Nos saca del pecado y nos saca de la oscuridad y nos lleva a una única verdad. Y esa educación es hacia la verdad. También lo veíamos que la verdad es Él. Hasta ahí es como nuestro contexto. Ahora, a nosotros, bueno, voy a leerlo aquí. Para que tú y yo podamos ser fieles, lo necesitamos a Él, que nos muestra la verdad y la verdad es Él. Nosotros podemos ser fieles si Él nos hace fieles. Y lo que necesitamos es que Él nos eduque en Él mismo, en su verdad, en lo que es Él, para que podamos también ser fieles. Entonces, entendiendo esto, yo les traje tres versículos, tres textos que nos van a ayudar a entender un poquito más eso que acabamos de ver. Están Juan 8, 31, 32. Yo voy a aprovechar que está Juan Pablo ahí para que me ayude a leer. ¿Me ayudas? Aquí. Sí, Gracias. ahí está. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y esto nos hace, yo creo que cuando leemos esta palabra entendemos mucho más lo que yo les acabo de decir, porque Jesús, Yeshua, nos dice a nosotros que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es el que está al lado de un maestro. O sea, para que haya un discípulo debe haber un maestro. Y él nos dice que si permanecemos en su palabra, seremos realmente sus discípulos. Y si permanecemos en su palabra y somos sus discípulos, conoceremos la verdad. Y para conocer la verdad, pues tenemos que estar permanentemente en su palabra, para que lo conozcamos a Él y el conocerlo a Él nos hace libres, nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, como lo estábamos viendo antes. Hay otra palabra que también me gustaría que leyéramos. Linda, ¿me ayudas a leerla? Primera de Juan, capítulo 1 versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos
y no ponemos en práctica la verdad. Amén. No podemos decir que tenemos comunión con Él si seguimos viviendo en la oscuridad. Y la oscuridad ya sabemos que es el pecado, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, sí, yo tengo comunión con el Señor y el tener comunión con Él a veces, perdón, lo relacionamos con tener una relación con Él. Y resulta que si nosotros decimos que tenemos una relación con Él, pero seguimos en el pecado, pues no estamos poniendo en práctica la verdad. Y en los textos anteriores nos dimos cuenta que la verdad es Él y es permanecer en lo que Él nos enseña. Entonces es muy importante que entendamos que nuestra comunión con Él está íntimamente relacionada con practicar la verdad que Él nos enseña como el mejor educador. Y esa verdad nos hace fieles. Por eso podemos llegar nuevamente a tener comunión con Él a partir de esa verdad. You understand? No. No. I've opened the computer Yeah. Les and I'm me ayuden con sus micrófonos. Hay alguien que tiene su micrófono prendido, por favor. Gracias. I'm sorry. Ah, tranquila. Y por último está Santiago 1:18. Yo no sé quién estará por ahí que me ayude. A ver, Juan Víctor. o Ajá, Víctor. Sí, sí, cualquiera de los dos, el que abra primero micrófono. O dedocráticamente. Ay, gracias. Sí, Juan, dale, dale, dale. Abriste el micrófono, dale. Listo, entonces Santiago 1:8. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Amén. Gracias. Y esto a mí me parece maravilloso y con eso yo quiero terminar, porque por su propia voluntad, porque Él lo quiso, nos hace nacer mediante la palabra de verdad. Y ya sabemos quién es la palabra y quién es la verdad. Él es la palabra de verdad. Y no solamente para que nazcamos y, o sí, ya nací, sino para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. O sea, nosotros empezamos siendo, o sea, Él nos hace nacer y no, mediante su palabra, mediante el conocimiento de su palabra, mediante el conocimiento de Él mismo, para que seamos los primeros frutos. ¿Qué significa? Que si nosotros somos los primeros frutos, después de nosotros vienen más frutos. Luego no estamos naciendo para hacer unos frutos ricos y deliciosos y porque es que esos frutos ricos y deliciosos si no se aprovechan, se pudren. Entonces necesitamos entender que somos escogidos para hacer primeros frutos para que después de nosotros vengan más. Por eso quisiera terminar con eso hoy y que entendamos que nuestro Omen, nuestro educador maravilloso, nos educa en su palabra, nos educa en él, en su verdad, para que seamos primeros frutos, para que luego con nosotros vengan más y no quedemos nosotros alimentaditos y gorditos, sino que detrás de nosotros vengan más y que Él sea el que nos use a nosotros porque primero nos educa para que seamos nosotros luego fieles, para que detrás de nosotros también vengan más. Y listo, amén. No sé si Mari quiera, ay, sí, ahí está Juan, están todos ahí, no sé si alguien quiera decir algo. Ya abrí el micrófono a ver si Javier quiere decir algo. Acá estamos. Bueno, gracias. No, yo quería simplemente hablar sobre lo último que dijiste acerca de si esos frutos deliciosos no se comen, pues se pudren. Referirme cuando el Señor decía que los campos están listos para la siega. Y la siega, a diferencia de la cosecha, hay una diferencia pues entre la siega y la cosecha. Seguramente ustedes saben cuál es la diferencia, pero bueno, sin embargo la voy a decir. Se siega trigo, no se siega manzanas, ¿sí? Y se cosecha mangos y no se siega piñas. O sea, es decir, la siega tiene que ver con el trigo y la cosecha tiene que ver más que todo con lo que son frutos o frutas, lo que conocemos como frutas. Entonces, el Señor hablaba de una siega, que los campos están listos para la siega. Entonces, el trigo, pues lo más relacionado con el trigo y sobre todo el tiempo ese era el pan, ¿no? Y el pan era la comida fundamental y básica pues por lo menos en el Oriente Medio, donde se desenvolvió pues, la escritura bíblica,
pero sabemos que el verdadero pan es Él, ¿no? Es Yeshua. Entonces decía que ya los campos están listos para la siega y que la mies era mucha, pero los obreros eran pocos. Entonces hacía una similitud, un paralelismo entre si los frutos no se consumen a tiempo, cuando están maduros se pueden podrir. Y el Señor también decía que rogáramos al Padre para que enviara obreros a su mies porque era mucha la mies, pero los obreros eran pocos y que debíamos rogar para que esa siega no se perdiera, ¿no? Entonces, quería simplemente hacer como ese paralelismo entre lo que dijiste ahorita de los frutos, que me pareció importante. Muchas gracias. Muy importante. Gracias. Ay, ¿tú, hermosa? Pues me llama mucho la atención, no sé, obviamente se ve que viene una relación de un tema anterior, sí, compartes algo como que hace 8 días, etcétera, pero me parece muy, muy interesante cómo pones a Yeshua como nuestro máximo educador. Me parece muy especial porque nunca lo había visto así. A veces somos, y especialmente cuando tenemos hijos pequeños, ¿cierto? Estamos muy en torno a lo que es la educación, pero al entender que Yeshua mismo es nuestro educador, o sea, como el educador de nuestra alma, la verdad, muy especial. Quería decir más eso. Amén. ¿No? ¿Alguno más? ¿Todos bien? ¿Y por allá? Hay algo que quería decir, que es un dato curioso, que el profeta Isaías es uno de los profetas que más menciona las palabras emuná, emet y omen, o sea, fidelidad, verdad y el educador. Y es curioso porque la fidelidad, como bien el Señor nos lo ha permitido conocer a través de las enseñanzas de Diana, Mari, todos aquí, es el acto de transmitir, de transferir, de comunicar y entregar esa emet, esa verdad que es Él, ¿no es cierto? Y la verdad es lo que es inmutable, lo que es invariable, lo que es incambiable en efectos prácticos, la vida eterna y él no se puede negar a sí mismo. ¿Sí me va a entender? Entonces es muy curioso porque cuando el profeta Isaías habla de emuná y emet, eh, la emuná sabemos que es entregar su palabra, su verdad, y podemos hacer el paralelo de cómo Hashem mismo, cómo Dios se entregó a sí mismo a nosotros, ¿no? Para que anduviésemos en esa verdad que es Él. Entonces me parecía muy, muy interesante el profeta Isaías, que mencionaba mucho esas tres palabras de las que el Señor nos ha venido hablando. Es muy curioso. Gracias. Súper. Qué lindo dato. Abre eso. Hola. Hola. Yo solo quería darte a ti, tía, las gracias por la enseñanza y por disponerte y dejar que Dios te use. Y ya. Ay, gracias, Juan. Gracias a Dios que Él apareja tiempos y todo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que si el dueño, la primicia nos educa, podemos ser fieles. Y lo que revela que somos fieles es que Él se ha posado en nosotros para que por medio de nosotros eduquemos a otros. Entonces, aleluya. Si Él está dentro de ti porque te ha educado y te ha enseñado fidelidad, entonces tú estás revelando verdad. Por testimonio estás dando lo que se te dio, la vida. Así que sigamos adelante.